Bueno, y el gobierno federal destacó su estrategia para enfrentar la necesidad creciente de energía eléctrica. Enfatizó que permitió aumentar las reservas de 6 a 12% de 2024 a 2025. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que las interrupciones en el servicio sean por falta de capacidad. Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad, no tiene que ver en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos, algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Hace poco, el fin de semana que estuve en Baja California, la gobernadora me planteó el tema de Mexicali. Entonces le pedí a la directora de CFE que fuera para allá, porque me comentaban que había habido 1 o 2 días donde en algunas zonas de Mexicali había habido una interrupción de 4 horas, de 5 horas. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico. Bueno, seguimos con la información. No faltará energía eléctrica de acuerdo con el gobierno federal. Y Ramsés Pech, analista en el sector energético. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Me da mucho gusto poder saludarte también a mí. Igualmente, oye, pues dice la presidenta que no faltará ni falta energía. Hay capacidad que, pues si hay alguna interrupción puede ser por muchas otras causas, pero no por falta de recursos o por cuestiones técnicas. Sí, y creo que está en lo correcto en el sentido de que el sistema eléctrico o el sistema que tenemos hoy en día depende de la generación. La transmisión es lo que vemos los postes en las carreteras y la distribución son los transformadores, las subestaciones y todo para que llegue al usuario final. Donde está concentrado el problema, y de acuerdo a la presentación que pudimos ver hoy en la mañana, están tratando de darle mantenimiento a transmisión, distribución, y hemos visto que en zonas de la península de Yucatán y la propia península de las Baja Californias se han cambiado transformadores, se han hecho mantenimientos de subestaciones, pero no es lo suficiente porque la demanda de electricidad en nuestro país está creciendo entre un 4 y un 7%, y esto significa que necesitamos más inversiones en transmisión y distribución para que la electricidad que se tiene hoy en día generando pueda llegar definitivamente al usuario final. Oye, entonces cuando nos dicen que las nuevas centrales que se están construyendo, ¿eso va a aliviar o no va a aliviar esta situación? Va a aliviar porque vas a tener una mayor capacidad de generación disponible. Por ejemplo, una planta de ciclo combinado comparada con una eólica y solar en cuestiones de electricidad de demanda alta o de punta, que le llamamos nosotros, van a ser de un buen beneficio porque se mantienen estas generando en un periodo de tiempo, y es cuando decimos que existe la reserva, que es muy importante porque cuando tengamos una demanda, supongamos, de 45 megawatts, que tengamos una de 45,000 megawatts que tengamos de demanda, y en un pico nos llega hasta 50 y hay 5,000 todavía de reserva, podemos hacer frente a todo esto. Pero el problema no es la generación, Lupita. Sí. Y yo creo que hay una gráfica muy importante que creo que no se está considerando, que presentaron hoy en la mañana, en donde la demanda de mayor problema que tiene hoy nuestro sistema es a las 7 de la noche. Y esto creo que hay que considerarlo, que el horario de verano no está sirviendo y está estresando. Hoy en la mañana lo dijeron, el mayor problema que tenemos nosotros y que se vuelve a incrementar la demanda es a partir de las 7 de la noche, donde el pico más alto es a las 5 de la tarde, y a partir de las 7 de la noche, que hay una hora menos de luz porque oscurece más temprano por el horario que tenemos, entonces se estresan las plantas de generación, entran las reservas a estar disponibles, la transmisión y la distribución se puede tener un congestionamiento, y es cuando vemos la mayoría de los apagones que tenemos en la República Mexicana. ¿Cómo se resuelve entonces esto, Ramsés? Si tenemos energía, ¿qué es lo que hacemos para que esto no ocurra? Invertir en transmisión, distribución, y hay algo Lupita, que en los últimos meses he estado observando. México se va a quedar con el guarache de energía eléctrica con plantas de ciclo combinado, eólica y solar. No se están haciendo inversiones ni proyectos en inversiones de energía nuclear. Se llame fisión, y a finales de este siglo ya poder tener la fusión nuclear. En México solo tenemos una planta, y Estados Unidos ya empezó a invertir, en Pensilvania ya van a invertir, en los últimos días anunciaron plantas de generación de electricidad para hacer fisión nuclear y luego pasar a fusión nuclear. Y en México, si no hacemos inversión en el sector nuclear, vamos a quedar atrás,
y nos vamos a quedar con un gran problema porque nuestro sistema eléctrico va a depender de combustible fósil como es el gas natural, derivado que es uno de los que tienen una mayor generación de electricidad por la capacidad que cada uno que se tiene comparada con una planta eólica y solar. Cuando nos dicen que tenemos las reservas, pues la verdad es que nos causa mucha alegría y mucha tranquilidad, Ramsés, porque nos dicen que en los últimos años están creciendo, pero lo que tú nos dices es, a ver, si no vemos hacia adelante, si no invertimos en la energía del futuro, si no hacemos estos plantas de infraestructura de transmisión, pues de nada nos va a servir, ¿no? Sí, y te doy un ejemplo. Supongamos que el periférico, sales tú del Ángel de la Independencia, es una planta donde se genera la electricidad. Cada carro que sale es un electrón. Entonces, imagínate que esos electrones van por el periférico y están parados porque no pueden salir a los laterales porque hay tráfico, hay un embotellamiento. Eso es lo que nosotros llamamos la congestión. Y es por eso que tú tienes que hacer carreteras de transmisión más amplias para que cuando salgas a las laterales, que son las de distribución, puedan llegar a los hogares o llegues a tu hogar. Más o menos esto es lo que necesitamos invertir en transmisión y distribución, porque la generación no es el problema, sino va a ser el problema del tipo de combustible en el futuro. Y si no tenemos líneas de transmitir y distribuir, pues de nada va a servir poner muchas plantas de electricidad, porque al final de cuentas vamos a tener mucha congestión. Y el horario de verano sería bueno que lo revisáramos porque estresa mucho al sistema y sobre todo las reservas que tenemos que tener disponibles. Oye, en la mañanera se habló de todos estos temas, pero ¿viste en algún punto que estuvieran hablando de estos carriles, de estos puentes de transmisión? Sí, hay unas inversiones que tienen ahí, pero no son las que se necesita más. Y me llama mucho la atención, Lupita. He estado viendo que la parte de programas de desarrollo social, la que es protección social, puede llegar a más de 1 billón de pesos en la parte de programas sociales. La Comisión Federal de Electricidad y a Pemex le dan 1 billón de pesos para poder operar. Y si estamos viendo un crecimiento, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a la demanda que se necesita, yo creo que la inversión privada es momento que se pueda tomar el ejemplo que, por ejemplo, China tiene, en donde las líneas de transmisión y distribución las construye un privado, pero las administra la nación, en función que es algo muy importante, y como reza nuestra Constitución, es una parte fundamental y se le da la potestad a la Comisión Federal de Electricidad para el mantenimiento y la operatividad. Pero la inversión la pudiera hacer un privado y buscar esos esquemas que, si en Pemex ya están haciendo los contratos mixtos, ver un tipo de contrato mixtos, pero en transmisión y distribución con privados. Muy bien, Ramsés, muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Como siempre, agradezco que puedas platicar con nosotros. Gracias, Lupita, y gracias por la confianza. Hasta luego.